Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Continuamos con este punto 392, en el que se nos ha ofrecido pues 4 pasajes bíblicos para que entendamos lo que es el pecado de los ángeles. Ya hemos comentado 2 Pedro 2:4 y Génesis 3:5. Se nos ofrece otro texto, 1 Juan capítulo 3, versículo 8, donde al diablo se le llama pecador desde el principio. Pecador desde el principio. Ya hemos explicado antes que el pecado de Satanás y sus ángeles no es un pecado más. Es el pecado por esencia. Que hemos explicado que cuando San Agustín dice que todo pecado en nosotros tiene 2 componentes, aversio a Deo, conversio a criaturas, que quiere decir, por una parte, el pecado tiene un componente de rebelarse frente a Dios, por otra parte tiene un componente de apegarse a las criaturas. El pecado es más grave cuando tenga más de lo primero, es menos grave cuando tiene más de lo segundo. Por ejemplo, pongo un caso, pues imaginémonos pues una persona que tiene una adicción al alcohol, y que está luchando contra esa adicción, etcétera. Está en un proceso de rehabilitación, pero tiene una tendencia todavía de la que no se ha despojado, etcétera, y tiene una recaída y bebe. Bueno, ese pecado tiene los 2 componentes. Él sabe que al beber y al caer ofende a Dios. Pero es verdad que en los 2 componentes que tiene el pecado, en él ha tenido mucho peso la atracción, el apego que tiene al alcohol. Aunque obviamente algo ha habido también de falta de amor a Dios. Porque si hubiese tenido suficiente amor a Dios, pues hubiese sido capaz de superar la atracción del alcohol. Pero un pecado es más grave cuando en él hay más de rebelión a Dios y menos de atracción de la carne o del mundo. Y al revés, como he puesto ese caso. Por ejemplo, imaginémonos a alguien que por pura soberbia, porque no acepta, ¿no?, pues la obediencia, pues se rebela contra sus padres, etcétera, y no es que lo haga por digamos, codicia del dinero, no, lo hace porque en su soberbia no aguanta la sumisión o el respeto a sus padres. Es un pecado más grave que el anterior que he dicho, del pecado del alcohólico, porque en este caso hay más un componente más espiritual, digamos, que carnal. Cuanto más haya en el pecado de componente, digamos, espiritual, más grave es. Y cuanto más hay de componente carnal, de que la concupiscencia nos arrastre, en el fondo menos grave es. Que no quiere decir que no sea pecado, ojo. Bueno, ¿por qué explico esto? Para que entendamos por qué es tan grave el pecado del ángel. Porque Satanás se revela frente a Dios sin que haya en él ningún tipo de componente de atracción de las criaturas. En él es un pecado puro de rebelión pura del espíritu frente a Dios, sin que él se sienta atraído para nada por las criaturas. Por eso se le llama pecador desde el principio. Y la palabra desde el principio, vamos a ver, hay que hacer una afirmación como la siguiente. Los ángeles son creados por Dios y viven un determinado tiempo antes de haber caído, antes de haberse revelado. Los ángeles, que son los demonios finalmente, ¿no? Los ángeles que se revelan, ¿cuánto tiempo vivieron sin haberse revelado hasta que se revelaron frente a Dios? Bueno, pues aquí más o menos lo que se nos quiere decir en este caso es que esta pregunta está mal hecha, eso de que los ángeles cuánto tiempo vivieron antes de haberse revelado. Los ángeles están fuera del tiempo. Por lo tanto, ellos en el mismo momento en que fueron creados ya se revelaron frente a Dios.
No es que haya un tiempo. Por ejemplo, Adán y Eva sí, Adán y Eva durante un tiempo vivieron en el paraíso terrenal en la amistad de Dios antes del pecado original. Pero no ese es el caso de los ángeles. Los ángeles, como espíritus que son, están fuera del tiempo, fuera de este espacio y tiempo, y por lo tanto se dice que pecaron desde el principio. Pecaron desde el principio porque es que no puede ser de otra manera. Porque un espíritu puro no tiene esta concepción nuestra del tiempo de antes, hoy y después, sino que en el mismo momento en que son creados, en ese momento tienen una rebelión frente a Dios, puesto que están fuera de esta dimensión espacio-temporal en la que estamos nosotros. Así entendemos eso de pecador desde el principio. Pecador desde el principio. Y por último, dice, padre de la mentira, Juan 8:44. Es otro calificativo que se le da a Satanás. Padre de la mentira. ¿Por qué padre de la mentira? Porque, curiosamente, bueno, pues podríamos decir que la vida de gracia es vivir en verdad, vivir en la presencia de Dios. Y el pecado consiste, o de lo que se deriva del pecado, mejor dicho, lo que se deriva del pecado es dejar de vivir en la presencia de Dios, ser expulsado de la presencia de Dios o autoexcluirse de la presencia de Dios, como queramos decirlo, que ahora hablaremos de ello. Entonces uno ya no vive en verdad, sino vive de espaldas a la verdad. Y a partir de ahí, Satanás lo que hace es mentir siempre. Cuando uno ya vive de espaldas a la verdad, no vive en presencia de Dios. Vive de espaldas a Él. Ya la cuestión siempre es, pues, emborronar la cosa. Hacerlo del pulpo, o sea, lo del calamar. Echar tinta y emborronarlo todo. Hacerlo todo confuso. Quien no vive ante la verdad, curiosamente está siempre complicándolo todo. Dios es sencillo. Dios es la suma verdad que al mismo tiempo es la suma simplicidad. Y lo propio del diablo es complicar lo sencillo. Armarnos líos. Ver oscuridad. Ver oscuridad. Ver complejidad, ¿no? Es curioso, ¿no? Fijaros bien que en la vida espiritual, conforme uno se va acercando a Dios, cada vez lo ve todo más sencillo. Tiene como una sensación interior de que, bueno, es como si uno se unificase interiormente. Suele haber un proceso en la vida espiritual que algunos lo explican de la siguiente forma, ¿no? En un primer momento, cuando alguien tiene una conversión, es posible que la conversión, dar la vuelta a su vida de pecado, etcétera, y ordenar su vida, le puede dar una primera impresión de que esto, me complica la vida, porque tengo que poner todo patas arriba, tengo que ordenar todo que estaba desordenado, ¿no? Y al principio, como que acercarte a Dios parece que te complica. Parece que te complica. Pero inmediatamente al poco tiempo uno se da cuenta de que todo se simplifica. Se simplifica. Y uno se va acercando a Dios y dice, si los complicados somos nosotros, si Él es sencillo. Si al final todo se reduce al primer mandamiento, amarás con todo el corazón y con toda el alma. Y en ese mandamiento está contenido todo lo demás. Y al principio pues uno se arma un lío, pues con esto, con lo otro, esto no me cuadra, esto me cuesta, y al final si es que esta es la diferencia, ¿no? entre vivir ante la luz de la verdad o plantear nuestra vida de espaldas a ella, que es lo que hace Satanás. Vive de espaldas a la verdad y es el padre de la mentira. Siempre te está mintiendo, siempre te promete lo que no puede darte, que es lo que hizo con Adán y Eva. Mentir, presentarle a Dios como malo. Claro, es que no quiere que comas de ese árbol, porque bien sabe él que si comes de ese árbol, pues entonces le vas a quitar la gloria a Dios, ¿no? Le vas a quitar el puesto a Dios, que tú serás señor del bien y del mal. Y además, fíjate, te está prohibiendo comer de todos los árboles, pero ¿cómo que de todos? Si únicamente me ha dicho de este. O sea, pero siempre está mintiendo, siempre está liándola, como decimos popularmente.
En toda tentación de Satanás siempre hay una mentira como estrategia. Prometerte algo que no te van a dar. Entonces, es una cosa muy importante para vencer las tentaciones. No solo es tener una voluntad fuerte, como a veces nosotros pensamos. Para vencer la tentación hay que tener una voluntad muy fuerte. No. Hay que también pedir luz del Espíritu Santo para desenmascarar la mentira. Mentira, yo no voy a ser más feliz por ese camino. Mentira. Eso que me propone felicidad me va a llevar a la amargura. Mentira. Es más importante esto que la fuerza de voluntad, como si la resistencia al pecado fuese todo cuestión de músculos nuestros, en el sentido de que no, eso sería un planteamiento voluntarista equivocado. Es decir, tenemos que pedir luz al Espíritu Santo para desenmascarar las tentaciones, que siempre se nos proponen como atrayentes, se nos proponen como buenas, como desenmascararlas, porque Él es el padre de la mentira. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.